En octubre de 2025, ocurrió algo que 20 años de foros, discusiones acaloradas en patios de colegio y batallas de memes nunca lograron predecir. GameStop, esa meca de videojuegos usados y funcos, que se niega a morir, publicó un comunicado oficial con la grandilocuencia de un tratado de paz. El título era simple y demoledor. GameStop declara el fin de la guerra de consolas. ¿La razón? Una imagen que rompió el cerebro de toda una generación de jugadores. El icónico casco verde de Master Chief, el alma y corazón de Xbox, reflejando el logo de su archienemigo, PlayStation. Halo, la saga que nació para vender la primera Xbox, llegaría a PlayStation 5. No era una colaboración, era una rendición. La pregunta no es qué pasó, sino cómo diablos permitieron que pasara. Cómo el gigante tecnológico más grande del mundo, Microsoft, terminó arrodillando a su división más querida frente a su rival japonés. Para entender esta capitulación hay que ver la foto completa. Esto siempre fue una historia de David contra Goliat. Solo que el David de esta historia era una corporación de $1 trillón. Sony, con su PlayStation, era el Goliat del entretenimiento. Tras el éxito arrollador de la primera PlayStation, lanzaron la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia con más de 155 millones de unidades. Tenía un catálogo de juegos legendario y, como bonus, era el reproductor de DVD más asequible del mercado. Era un monstruo cultural. En ese ecosistema, Microsoft, el rey del software de oficina, decidió que también quería un trozo de ese pastel. En 2001, lanzaron la Xbox original. Era grande, era negra, era torpe, y se sentía como un PC metido a la fuerza en una caja de plástico. Vendió 24 millones de unidades. Una cifra respetable, pero una gota en el océano comparado con el tsunami de Sony. Microsoft era el nuevo, el disruptor con dinero infinito, pero Sony era el que tenía el corazón de los jugadores. La historia de cómo Sony construyó esa hegemonía es una clase magistral de branding y contenido. La primera PlayStation no fue solo una consola, fue una declaración cultural. Se posicionó como un dispositivo para un público más maduro, con sagas como Metal Gear Solid y Resident Evil, alejándose de la imagen familiar de Nintendo. Luego, la PlayStation 2 perfeccionó la fórmula. Un hardware potente, retrocompatibilidad y un flujo constante de juegos exclusivos que definieron una era. God of War, Gran Turismo, Final Fantasy. Cada uno de estos nombres era una razón de peso para comprar la consola. Sony entendió antes que nadie el poder del licensing mode, o foso de licencias. Es un término estratégico que básicamente significa que creas una barrera tan alta con propiedades intelectuales exclusivas que a la competencia le resulta casi imposible asaltar tu castillo. Cada exclusivo era un ladrillo más en ese muro inexpugnable. Pero Microsoft aprendió rápido. La segunda ronda, la de la Xbox 360 contra la PlayStation 3, fue donde casi logran la remontada. Mientras Sony, en un acto de soberbia, lanzaba su PS3 a un precio prohibitivo de $599 y con una arquitectura de desarrollo infernal, Microsoft hizo todo bien. La 360 era más barata, más fácil para los desarrolladores y, lo más importante, lanzó Xbox Live. Este servicio online no era un extra, era el pilar de la experiencia. Creó lo que se conoce como el efecto de red. El valor del servicio aumentaba con cada nuevo usuario. Tus amigos estaban en Xbox Live, así que tú también tenías que estarlo. Fue un golpe de genio que Sony tardó años en replicar. Por un momento, parecía que el Goliat japonés se tambaleaba. La guerra estaba en su punto más álgido y, por primera vez, Xbox tenía la ventaja. Pero entonces, llega la generación de la Xbox One, y Microsoft cometió uno de los errores de marketing más catastróficos de la historia de la tecnología. En su presentación de 2013, en lugar de hablar de juegos, hablaron de televisión. Watch TV, 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 TV remote, TV experience, TV, 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 sports TV, TV, TV. Presentaron una consola que requería conexión permanente a Internet y que limitaba la venta de juegos de segunda mano. Fue un desastre. La comunidad sintió que Microsoft no los entendía, que los veía como simples unidades de consumo a las que exprimir. Sony, oliendo la sangre, salió al escenario de la E3 de ese año con una estrategia simple y letal. La PlayStation 4 no tendría esas restricciones y costaría $100 menos. Fue un jaque mate. La PS4 duplicó en ventas a la Xbox One y el daño a la marca Xbox fue profundo. Ese fue el momento de quiebre real, la herida que nunca llegó a cicatrizar y que, una década después, llevaría a la rendición que estamos analizando. Lo que nos lleva al primer hito de esta crónica de una muerte anunciada, la creación del Game Pass. A simple vista, una idea brillante. Cientos de juegos por una suscripción mensual. El Netflix de los videojuegos. Para el consumidor, era una oferta irresistible, pero desde una perspectiva de negocio, era una bandera blanca ondeando en la distancia. Microsoft sabía que no podía competir con los exclusivos de Sony en ventas directas. No tenían un The Last of Us o un Spider-Man que moviera 50 millones de consolas. Así que cambiaron las reglas del juego.
En lugar de venderte un juego por $70, te vendían el acceso a un buffet infinito por 15. La gran lección de marketing aquí es que cuando no puedes ganar en el campo de batalla de tu oponente, construyes uno nuevo. El problema es que esta estrategia, a largo plazo, devaluó su propio software. Acostumbró a su base de usuarios a no comprar juegos, sino a esperar a que llegaran al servicio. Un modelo sostenible solo si tienes un crecimiento de suscriptores infinito, cosa que, como Netflix ha demostrado, es imposible. El segundo hito, y quizás el más engañoso, fue la compra de Activision Blizzard por casi $70,000 millones. Sobre el papel, era el movimiento definitivo. Microsoft ahora era dueña de Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush. El mundo pensó que era el jaque mate, la jugada que finalmente pondría a PlayStation de rodillas. Pero la realidad era mucho más compleja. Una adquisición de ese calibre no es un trofeo, es una hipoteca del tamaño de un país pequeño. El Consejo de Administración de Microsoft, liderado por Satya Nadella, no invirtió esa cantidad para ganar una guerra de consolas. Lo hizo para dominar el mercado del entretenimiento digital en su totalidad. Y para eso, necesitaban un retorno de la inversión masivo y rápido. La presión interna sobre Phil Spencer, el jefe de Xbox, se volvió asfixiante. Informes internos, filtrados por medios como el New York Times, hablaban de que Microsoft exigía a la división de Xbox unos márgenes de beneficio del 30%. Para ponerlo en contexto, en la industria de los videojuegos, un margen del 20% ya se considera un éxito rotundo. Lograr ese 30% con el modelo tradicional era imposible. Xbox llevaba años perdiendo dinero con cada consola vendida, esperando recuperarlo con la venta de juegos y servicios. Pero con una base de consolas mucho menor que la de PlayStation, las cuentas simplemente no salían. El aprendizaje clave resulta ser que las mega adquisiciones no son una solución mágica, sino un acelerador de presión. Obligan a una empresa a tomar decisiones que, aunque financieramente lógicas, pueden traicionar la identidad de su marca. La única forma de que la compra de Activision fuera rentable era vendiendo Call of Duty en todas las plataformas posibles, incluida, y especialmente, PlayStation. La compra no fue una bala de plata para Xbox, fue el clavo final en el ataúd de su estrategia de exclusividad. Era como comprar el restaurante más caro del mundo y darte cuenta de que para pagar las facturas, tienes que empezar a vender tu comida estrella en el local de tu competidor de enfrente. Y así llegamos al tercer hito, el momento de la capitulación, el anuncio de Halo, Campaign Evolved, un remake del juego que lo empezó todo. La comunidad esperaba un tráiler nostálgico, una celebración del legado de Xbox. Lo que recibieron fue una puñalada por la espalda. Al final del tráiler, junto al logo de Xbox, apareció el de PlayStation 5. El silencio en las redes sociales duró unos segundos, seguido de una explosión de memes, rabia y confusión. El meme más viral, como mencionaba un analista, mostraba a un personaje de Xbox entregándole las llaves de su casa a uno de PlayStation para que pasara la noche con su pareja, Halo. Era crudo, pero capturaba perfectamente el sentimiento de traición de la comunidad. Brian Jarrard, director de comunidad de Halo, tuvo que confirmarlo. Sí, Halo llegaría oficialmente a la consola de Sony. La justificación oficial de Microsoft era alcanzar a más jugadores y maximizar los ingresos. Una forma corporativa y fría de decir, hemos perdido la guerra del hardware, ahora solo nos queda vender software a los soldados del ejército enemigo. La respuesta oficial de la cúpula de Xbox fue aún más surrealista. En una entrevista, Phil Spencer afirmó que su mayor competencia ya no era otra consola, sino todo, desde TikTok hasta las películas. Era una desviación tan absurda que la gente no sabía si reír o llorar. Culpar a TikTok de la decisión de lanzar tu franquicia estrella en la competencia es el equivalente empresarial a decir que el perro se comió tus deberes. Es una admisión de derrota envuelta en una excusa pobre. La psicología del consumidor es frágil. Se basa en la identidad y la lealtad. Durante 20 años, Xbox construyó una identidad tribal en torno a nosotros contra ellos. Al romper esa promesa, no solo vendieron un juego, vendieron el alma de su comunidad. El comunicado de GameStop, aunque simbólico, fue la lápida. Declaraba el cese de las hostilidades, disolvía las milicias de fans y se autoproclamaba zona desmilitarizada. El toque final y grotesco lo puso la cuenta oficial de la Casa Blanca, que respondió al comunicado con una imagen generada por inteligencia artificial de Donald Trump, vestido como Master Chief. Una metáfora perfecta de cómo una querida propiedad intelectual había sido vaciada de su significado hasta convertirse en una herramienta de marketing y propaganda política. Entonces, ¿quién gana y por qué? La respuesta es clara y a la vez complicada. Sony ha ganado la guerra de las consolas. Punto. Han vendido más de 60 millones de PlayStation 5, casi el doble que las Xbox Series X y S combinadas. Su modelo de negocio, basado en hardware de calidad y exclusivos, que son eventos culturales, ha demostrado ser el vencedor. En los próximos 3 a 5 años, seguirán dominando el salón de nuestras casas. Venderán más consolas, y juegos como God of War Ragnarok
o el próximo Wolverine, seguirán justificando el precio de su hardware. Sony ganó la batalla que se propuso librar desde el principio. Microsoft, por otro lado, no es que haya perdido, es que ha decidido abandonar el campo de batalla para luchar en una guerra completamente diferente. Su futuro no está en esa caja negra que tienes debajo de la tele. Su futuro está en la nube, en las suscripciones, en ser el Windows de los videojuegos. Quieren que juegues a sus juegos en tu teléfono, en tu tele Samsung, en tu portátil y sí, también en tu PlayStation. Xbox se está transformando en una editorial de videojuegos multiplataforma, una especie de Sega del siglo XXI, pero con el respaldo de una de las mayores fortunas del mundo. La marca Xbox como consola puede que se convierta en un producto de nicho, una opción premium para acceder a su ecosistema, pero ya no será el centro de su universo. La gran lección final aquí es sobre la adaptabilidad estratégica. Microsoft entendió que no podía ganar la guerra de Sony, así que en lugar de seguir desangrándose, ha pivotado hacia un territorio nuevo, donde las reglas aún se están escribiendo. Es una apuesta arriesgada que podría convertirlos en el estándar de la industria del futuro, o en una nota a pie de página en la historia de los videojuegos. En resumen, la guerra no terminó con una batalla épica, sino con el sonido de una calculadora y una hoja de cálculo de Excel. Terminó porque para Microsoft, la lealtad de marca y el honor tribal de su comunidad valían menos que alcanzar un objetivo de margen de beneficio del 30%. Sony ganó la guerra por el corazón de los jugadores, mientras que Microsoft ahora intenta ganar la guerra por sus carteras, sin importar desde qué dispositivo accedan. El soldado verde ha depuesto las armas, no porque fuera más débil, sino porque sus generales se dieron cuenta de que había más dinero que ganar vendiendo armas a ambos bandos. Pero me pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Crees que esta es una jugada maestra de Microsoft a largo plazo, posicionándose para el futuro del gaming en la nube? ¿O es el principio del fin para la marca Xbox tal y como la conocemos, una traición a su base de fans más leal? Al igual que en esta historia, cuando una empresa olvida a quién sirve, el desenlace es inevitable. Si querés ver otro ejemplo perfecto de promesas incumplidas y tecnología vendida como religión, no te pierdas la historia detrás de la muerte de la Cybertruck. Te lo dejo por aquí.